información. 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de noticias para la semana. Vamos a desarrollar 4 temas que son los más interesantes que hemos rescatado de esta semana que ha transcurrido y de la cual ya nos estamos despidiendo. Así que vamos rapidito a los informes de los títulos para desarrollarlos de a poco a cada uno de ellos. Repaso de política latinoamericana, elecciones en Colombia, crisis en Nicaragua, Brasil caminando hacia sus elecciones con Lula de la mano del Papa Francisco, la cumbre entre Trump y Kim Jong-un, final de las amenazas de guerra, aborto, ajustado triunfo del sí a la reforma de la ley por 129 votos a 125 por el no. Y después del ajuste, ¿qué sigue? Latinoamérica pasa por momentos de inestabilidad política que dejan sin esperanzas una unión a corto y mediano plazo. Tema quise tomarlo porque la semana anterior habíamos hablado sobre la crisis en Nicaragua, las elecciones en Colombia, y vamos a reiterarlo porque ya estamos arriba de este caso particularmente. Colombia este domingo tiene sus elecciones presidenciales que han llamado la atención por la participación en una segunda vuelta del partido de izquierda que está representado por un ex integrante de la FARC, el movimiento revolucionario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que estuvieron durante más de 50 años combatiendo en la selva de dicho país. Se han incorporado a la vida cotidiana, llamémosle así, y han participado en las elecciones. Si bien no son los favoritos, ha llamado la atención la cantidad de gente que los ha votado en primer término. Este domingo, elecciones en Colombia, donde vamos a sacar alguna conclusión seguramente. Por otro lado, tenemos el caso de Nicaragua, donde su presidente en este momento, Ortega, no quiere renunciar a pesar de estar hackeado desde varios sectores, entre ellos el empresariado mismo, a pesar de que es un gobierno de derecha casi dependiente exclusivamente de los mandos de Estados Unidos. Ortega no quiere renunciar, ha desatado una sangrienta represión contra las manifestaciones en las calles de su ciudad capital, y hoy justamente se reunieron con el obispado de Nicaragua para tratar de llegar a un entendimiento. No fue así, Ortega no quiere renunciar, quiere seguir adelante y bueno, se teme de que haya mayores represalias porque la gente sale a las calles justamente pidiendo el abandono del poder presidencial por parte de Ortega. Por otro lado, nos vamos a Brasil. Lula da Silva sigue en prisión, por supuesto, como lo estaba. Y hay un dato curioso en el hecho de que sigue siendo apoyado por el Papa Francisco, quien le envió por intermedio de Juan Grabois, un representante de la parte social de los movimientos argentinos, le envió un rosario la semana pasada. Si bien no se lo pudo entregar personalmente porque no lo dejaron entrar a la cárcel, sí le llegó a manos de Lula da Silva. A pesar de estar en prisión, Lula da Silva es candidato firme a la presidencia y, de acuerdo a las encuestas que se llevan por ahora, todavía estamos bastante lejos, si bien no falta tantos meses,
sería el candidato que ha reunido más votos, que reuniría más votos. Haciendo rápidamente esto, bueno, la crisis en nuestro país, vemos de que el aspirar a una Latinoamérica hegemónica en el sentido de lo que sería, por ejemplo, en sus momentos la Unión Europea, la formación de la Unión Europea, o sea, ver países que, independientemente de que no sean de extrema derecha o de extrema izquierda, porque eso es algo que lo discutiremos después en algún otro programa, ¿no? Ya las izquierdas no son las izquierdas de los años 70, ni las derechas son las que teníamos nosotros en la época de la dictadura. Vemos de que cada vez se hace más difícil una unificación de los países latinoamericanos como para poder llevar adelante esta parte del mundo, a pesar de ser tantos países que la integramos, con un criterio uniforme y que nos permita hacer intercambios comerciales entre nosotros, tratar políticas de conducción que sean beneficiosas para todos los países integrantes. Para algunos será más, supongamos, Chile con su cobre, Argentina y Brasil con su soja, y lo que tenga cada uno para ofrecer, pero para poder competir contra los grandes. Unidos podríamos competir contra la Unión Europea, contra una China que va avasallando todos los rincones del mundo con su economía, e incluso con un Estados Unidos. O intercambiar, pero ser fuertes, potentes, tanto en lo que exportamos como en lo que importamos. Desgraciadamente, por cómo se van dando las cosas, esto no parece que sería algo que se pueda dar a un corto o a un mediano plazo. Estamos hablando de periodos de 5 o 6 años como mínimo. En un lugar tenemos gobiernos de derecha, en otros países gobiernos de izquierda, y muy distanciados entre uno y otro. El que viene más parejito sería Bolivia, que es una izquierda que tira más para la derecha porque hace negocios con todo el mundo y no tiene ningún problema de hacer negocios con Estados Unidos o con quien le convenga. Si bien su tendencia, lógicamente, es más de izquierda que de derecha. Pero, bueno, ojalá se pueda llegar en algún momento, quizás no lo veremos, o por lo menos no lo veré yo, donde encontremos una Latinoamérica unida y que podamos competir a nivel internacional. Ese es el repaso que quería hacerles sobre la situación latinoamericana. Vamos a esperar entonces las elecciones de Colombia de este domingo, vamos a ver qué pasa con Nicaragua, cómo se termina desarrollando este problema, que es muy serio y que ya lleva más de 50 muertos. Vamos a un corte rapidito y seguimos con el panorama internacional. En la reunión de los dos líderes sorprendió al norcoreano, que dio un giro inesperado a sus expresiones. Bueno, en el panorama internacional también nos tiene que ocupar forzosamente la reunión que se llevó a cabo entre Donald Trump, representando lógicamente a Estados Unidos, y Kim Jong-un de Corea del Norte. Algo increíble realmente, porque hace 2 meses estaban amenazándose con las bombas atómicas más grandes que tenía cada uno. Y ahora hubo un cambio en este último mes y medio, hubo un cambio muy, muy grande en la política de Corea del Norte. De ser un país totalmente bloqueado, totalmente hermético, su presidente nunca había salido del país para visitar otros países, y empezó a hacerlo, empezó a abrirse al mundo. Recordemos rápidamente, es un país de menos de 40 millones de habitantes, tiene un Producto Bruto Interno muy bajo, bajísimo, y todo este periodo lo que ha logrado es volcar los excedentes, los pocos excedentes de su economía, porque el pueblo vive muy mal, los pocos excedentes de su economía, volcarlos al armamentismo, y al armamentismo nuclear.
Ustedes recordarán que hablamos acá en programas anteriores, incluso cuando estaba el doctor Gómez a mi lado y compartíamos estas noticias, las pruebas misilísticas que cruzaban cohetes sobre el mar de Japón, los hacían explotar en el mar de Japón, o pasaban sobre la isla de Japón y explotaban en el mar del norte de Japón, provocando que este país hiciera todos los reclamos que podía, diplomáticos. Bueno, parecía de que era inminente una guerra nuclear. Recordemos también de que Corea del Norte está dividida con la Corea, después de la guerra del año 50, está dividida en Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es capitalista, que es democrática y que responde a Estados Unidos. Estados Unidos tiene plantas, instalaciones militares en Corea del Sur. Bueno, Kim Jong-un comenzó un periodo de apertura. Una vez que logró tener armas nucleares que pueden llegar a algunas ciudades de Estados Unidos, y que ya está comprobado porque Estados Unidos mismo lo ha comprobado en las pruebas que hizo justamente Corea del Norte, ahora ha cambiado la política en forma total, dio un giro espectacular. Entonces, lo primero que hizo fue visitar en varias oportunidades al presidente de Corea del Sur, con el cual toda su familia, porque en Corea del Norte es por generaciones, se fueron pasando de abuelo al padre y ahora él, que tiene apenas 30 años, nadie sabe bien la edad que tiene, pero alrededor de los 30 años, empezó a hacer relaciones con Corea del Sur, amistosas en un primer momento, cruzando ese famoso límite que está protegido de un lado por los soldados de un país y por el otro lado hay una línea como si fuera nuestro camino interprovincial, pero que es apenas una línea de algunos centímetros. Bueno, la traspasaron, Kim Jong-un pasó a Corea del Sur, tuvieron un encuentro, posteriormente volvieron a tener otro, eso los acercó a Estados Unidos, por la cercanía que logró tener con el presidente de Corea del Sur. Y, por otro lado, abrió también políticas de comunicación y de tratar de llegar a entendimientos políticos y comerciales con el presidente de Siria, al-Assad, está haciendo tratativas con Japón, está haciendo tratativas con China y tiene una próxima reunión con Putin, o sea, con Rusia. Quiere decir que en menos de 60 días, lo que no hizo durante los últimos 3, 4 años, que era simplemente amenazar al mundo con una guerra nuclear, lo ha volcado totalmente hacia una política de acercamiento. Como a Estados Unidos no le conviene tener un enemigo en esa zona y que mantiene a Corea del Sur bajo su protectorado, no le conviene que Corea del Norte esté protegida como está ahora con China y con Rusia. Entonces quiere acercarse. La de siempre, lo que hemos hablado otras veces en qué ha ocurrido en Siria, con la guerra que en Afganistán en un primer momento, en Siria posteriormente. Están en un lugar del mundo geopolítico muy importante. Y ni Occidente quiere perder las posiciones que tiene en ese lugar, ni los países del este, en este caso China y Rusia, que son los más fuertes, los más pesados, económicamente y militarmente, también quieren ir poniendo un pie en esos lugares que en algunos ya lo tienen puesto. Entonces ha producido un descomunal desconcierto, porque ahora se ve un Kim Jong-un sonriente, dando apretones de mano a diestra y siniestra, y en esta reunión, en esta cumbre que tuvo con Donald Trump, todo el mundo que hace análisis político lo vio como triunfador al norcoreano, porque sin prometer nada, que lo comprometiera mucho, logró acercarse a uno de los líderes del mundo y abrir las posibilidades de un desbloqueo económico y de gestionar distintos países con los cuales empezar a intercambiar política económica y poder surgir de ese caos
económico que está pasando en este momento su país. Pero lo logró después de tener el poderío militar que ansiaba, que es justamente el que les hablaba anteriormente, de la posibilidad de llegar hasta Estados Unidos con misiles nucleares. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Es algo nuevo, ojalá sea para bien, que realmente se incorpore a los países que tienen posibilidades de intercambiar con el resto del mundo y haya un acercamiento y se alejen de ese aislamiento que tenía Corea del Norte en este momento. Por lo tanto, se lo ve como ganador porque habla de una desmilitarización, de bombas nucleares, pero a su vez exige que si las deja Corea del Norte, también las tiene que dejar Corea del Sur. O sea, que toda Corea esté libre de misiles que tengan poderío atómico. Al exigir esto, le está exigiendo a Estados Unidos de que retire los que tiene en sus bases en Corea del Sur. Corea del Norte haría lo propio. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Esto, junto con lo anterior que les hablé de Latinoamérica, sería lo más importante dentro de un panorama general, político y económico de noticias del mundo. Vamos a un corte comercial y nos vamos a enfocar en cosas más cercanas a nuestro país. Cuentan que con el comienzo del 5º mes lunar, impulsado por los vientos calientes, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. La reforma de la ley sobre el aborto será tratada en senadores incorporando las nuevas modificaciones. Bueno, como todos ustedes sabrán, porque fue en realidad la noticia más importante de la semana, se aprobó la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados. Ahora el proceso es seguir, pasa a esta ley a senadores. Les cuento así rápidamente, lo demás ya lo saben, por una poca diferencia de apenas 4 votos, se logró el sí sobre el no. Se hicieron varias reformas que ayudaron a que el proyecto de ley esté más redondito, digamos, que conformara más a muchas partes, e incluso a aquellos de que no estaban empecinados en el no, sino que escuchaban y razonaban, se inclinaron a último momento por el sí, también ayudados por alguna de estas pequeñas reformas, pero importantes, pequeñas pero importantes. Este proyecto de ley
con esas reformas pasa ahora al Senado. Supuestamente hay posibilidades de que el Senado, cosa que no va a pasar, de que ya lo dijeron, del que el Senado lo trate en una reunión express, que sería inmediata. No va a ser así. Se supone que lo van a tratar recién en septiembre. Falta bastante, me parece que podrían hacerse un huequito y tratarlo mucho antes. Pero bueno, supongamos que lo tratan en septiembre. Si lo denegan, o sea, si no están de acuerdo en el Senado, sale con voto negativo, ya quedan pocas posibilidades. Una es que la Cámara Alta sí lo apruebe, entonces quedaría como una ley aprobada, salvo que el presidente lo vete, cosa que no lo hizo. Pero les recuerdo esto porque es lo que pasó hace apenas unos días con una ley que vetó el presidente, ¿no es cierto? Pero el presidente ya dijo de que no lo vetaría, que lo que salga de diputado y de Senado lo va a respetar. Entonces, en el Senado queda esa posibilidad. O que le hagan reformas. Si le hacen reformas, vuelve a diputados, o sea, donde tuvo el origen. Se harían esas reformas, si diputado está de acuerdo, las haría, las modificarían y volvería al Senado y quizás dentro del 2018 estaría terminado. Si no, sería, si vuelve y no se alcanza a tratar en diputados, o si directamente el Senado la rechaza, gana el no en el Senado, se volvería a tratar en el 2019. Esperemos que no sea así, es algo que ha movilizado a todo el país, a quienes estaban a favor del sí y a quienes estaban a favor del no. Desde mi punto de vista, ya lo dije en el programa anterior, que estaban más por el no que por el sí. Creo de que lo bueno de todo esto sería de que a quienes corresponda, me refiero al gobierno, a sus instituciones, Ministerio de Salud, se vayan preparando para todo lo que van a tener que hacer para que esto funcione, porque lo más probable es que gane el sí. Para que esto funcione en forma aceitada. Ya hay algunas presentaciones de sanatorios que, o sea, les recuerdo, en la ley, como se presentó, los médicos sí pueden objetar lo que se les llama objeto de conciencia, o sea, decir, no, yo no voy a hacer abortos. Entonces se tiene que registrar, valga la redundancia, en un registro donde él o ella no está de acuerdo en hacer aborto. Pero el sanatorio o la clínica no puede, o el hospital que sea, no puede hacerlo. Alguien tiene que haber que lo haga. Bueno, ya hay un sanatorio de Córdoba que ha dicho de que como sanatorio la entidad en sí está en desacuerdo en hacerlo. O sea, otra de las cosas que se van a tener que solucionar. Y yo creo que eso es todo cuestión de charlas y legalizaciones y llegará el momento quizás de la obligación a que lo hagan. Al instituto, no a los médicos no están obligados. Lo que sí tiene que prepararse mucho el gobierno es en la atención, en todo lo que tiene que ver con la prevención de los embarazos no deseados, que le cabe y mucho al gobierno, atender a esas personas, instruirlas, que las clases en los colegios se vayan dando ya, desde ya, con tiempo, y al pan y al vino, ¿no? Ya lo dije en el programa anterior, no pueden estar con cosas subjetivas con chicos de 14, 15 años que ya tienen relaciones sexuales, les guste o no les guste, la realidad es esa. Entonces, el gobierno tiene que preparar una batería de instrumentos para que cuando salga el sí aprobado, todo lo demás funcione teniendo en cuenta que está ese sí y de que no llegue una mujer embarazada sin tener conocimiento de lo que está haciendo o de cómo podría haberlo prevenido. Todo lo que todos ya lo sabemos a eso, ¿no es cierto? Pero desgraciadamente hay un montón de gente que no lo sabe, que no saben, mujeres que no saben cómo cuidarse, mujeres que son agredidas sexualmente dentro de su misma familia, o sea, por su mismo esposo. Entonces,
saber cómo son los métodos de protección, saber y que estén en los hospitales y en los servicios públicos que corresponden las pastillas anticonceptivas en forma gratuita, la pastilla del día después en forma gratuita, lo que corresponda para que el Estado realmente esté asistiendo a esas mujeres para que no lleguen al aborto, que es lo preferible, no llegar al aborto. Que esa era mi posición cuando decía de que estaba en contra del no. O sea, estaba a favor de los dos primeros postulados, ¿no es cierto?, que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no tener que abortar, y yo lo que sigo estando en contra en el aborto legal para sobrevivir, para no morir, ¿no es cierto? Pero bueno, cada uno tiene su postura. Felizmente tuvimos un debate ejemplar en el Senado, si bien algunos se salieron un poquito de onda, la mayoría tuvo el respeto, como yo lo tengo, hacia aquellos que ganaron, que tienen la mayoría, y hay que respetarla. Ganó el sí, bueno, preparémonos para el sí, porque lo más probable es que senadores tengan la misma postura que en diputados. Entonces, todo lo que va detrás de eso, o antes de eso, mejor dicho, antes de que llegue una mujer a la necesidad del aborto, esté preparado, y eso va mucho tiempo, va a educación, una educación sexual completa, sin tabúes, que ya no los hay, no los tienen los chicos, saquémonoslo nosotros de la cabeza. Así que preparémonos para que en senadores se apruebe el sí, y que cuando llegue el momento que esto se legalice y una mujer pueda ir libremente a abortar, si así lo desea, esté preparado toda la organización que la asista, que la contenga, antes y después, en caso de necesidad de un aborto. Esa es mi postura. Vamos a un nuevo título, y bueno, esto seguramente lo vamos a seguir cuando llegue a senadores la decisión, vamos a seguir hablando del tema. Vamos al próximo título, que con esto ya nos despedimos del programa. Recurrimos al Fondo Monetario Internacional. ¿Y ahora? Bueno, el ahora con el que cierro la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Por qué ahora qué? Porque voy a tratar de sintetizarlo, no es fácil sintetizar una economía de un país, pero vemos en la calle, no en los ámbitos gubernamentales, en la calle vemos de que se van dando un montón de reformas. Ayer se ha cambiado el presidente del Banco Central, se ha retirado Sturzenegger, está un nuevo presidente que suponemos que tiene mayor llegada a Duhovne, y hubo un movimiento, un enroque, como se diría en el ajedrez, un movimiento de tableros dentro de la política económica. Pero no vemos reflejado en la calle esos movimientos, en medidas que lleguen al público en general, que veamos cambios reales como sí están ocurriendo en las esferas gubernamentales, pero son todos movimientos que tienen que ver con puestos y con economía que a quienes no están al alcance de manejarla, que no saben lo que es un Producto Bruto Interno, que no sabe lo que es una tasa flotante, o cómo vamos a tener que afrontar el crédito del Fondo Monetario Internacional, ni tiene interés de saberlo tampoco, porque no le correspondería saberlo, por lo menos sí saberlo por arriba, pero no interiorizarse. Vemos de que no hay medidas concretas, medidas de que nos den la pauta de que hay un plan maestro, o sea, un plan que el gobierno va a seguir. Hoy, a pesar de todas las reformas, el dólar siguió subiendo. Entonces, hay distintas posturas, hay posturas monetaristas y hay otras posturas que no coinciden con esta justamente y que piden otro tipo de medidas. Pero eso todo dentro de un ámbito casi académico, casi de
el contador tal contra el profesor tanto, tienen distintas opiniones. Mientras tanto, la calle, la gente, vive una incertidumbre y ve de que su sueldo se le va licuando, sus capitales se le van licuando en forma abrumadora, en un 20% en menos de un mes, y no encuentra nada de que le digan, mire muchacho, hay que hacer un esfuerzo, pero este es el camino. A corto plazo va a pasar esto, a mediano plazo va a pasar esto, y a un largo plazo esperamos mejorar de esta manera. Nos llenan de números, que el Producto Interno, que va a bajar, y que el Fondo Monetario le pidió tanto, y que podemos llegar a tanto, y que se negoció. La calle no lo entiende. Pónganselo en la cabeza, no están hablando en Harvard, están hablando a la gente, a un pueblo que no tiene obligación de entender términos económicos, lo que está esperando que le digan cosas concretas, sinceras, y las cumplan, si quieren volver a ser votados el año que viene. Si no, seguramente el castigo llegará por medio del voto, que para eso tenemos la posibilidad de hacerlo y vivimos en democracia. Muchas gracias por su atención, esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos el próximo viernes en una nueva edición de Noticias de la Semana. Muchas gracias.